Comenzamos con el primer Boulevard del mes de noviembre, ya con invitados, Marquito. Oye, un gusto tener aquí a una importante persona que tiene que ver mucho con la cultura y con lo que tiene que ver también con la lectura. Así que vamos a presentarla, Carolina. Aquí nuestra nueva invitada es Ana Rita Apolonio, junto con nosotros, que trabaja también en Filsi, que tiene relación con el proyecto Fomento Lector y también la área de educación de Filsi. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación a ustedes. Empieza a comentarnos un poco sobre la importancia de la educación y el impacto que produce Filsic también, no solamente el tema de ser un punto neurálgico de la lectura, sino también poder incentivarla, ¿no? Claro, bueno, Filsic digamos que se presenta sola, es una feria que tiene 5 años, este año llegamos a la 5ª edición, es una feria internacional, ha tenido un impacto sobre la comunidad antofagastina muy fuerte y sobre todo en la comunidad internacional. Hemos tenido autores nacionales el año pasado, internacionales, y todos nos han felicitado por el éxito que se ha tenido en tan pocos años de vida. Éxito que es fruto de una colaboración. Nosotros somos un grupo de personas que amamos la literatura, amamos la cultura, entonces ni siquiera nos parece trabajar. Estamos contentos de hacer lo que hacemos, cada vez más tratamos de mejorarnos. Este año se viene la 5ª edición de la feria y se viene con muchas sorpresas, de las cuales no puedo hablar todavía. Hay muchos autores nacionales, internacionales, y sobre todo se dará mucha voz a lo que es el área educacional con este proyecto de fomento a la lectura en el cual estamos trabajando, un ambicioso proyecto que se viene también con colaboraciones importantes tipo la Biblioteca Nacional de Santiago, la Fundación Había una vez de Santiago, que se ocupa solamente de fomento a la lectura, más que fomento a la lectura, porque fomento a la lectura es una palabra que da un poco digamos, de aburrimiento solamente en escuchar fomento a la lectura. La lectura, o el verbo leer, como el verbo soñar y el verbo amar, no necesitan del imperativo. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es un amor a la lectura, una pasión para la lectura, no inculcar a los niños o los adultos jóvenes o a los adultos leer porque leer es importante, sino desarrollarles esa pasión, la importancia que tiene la lectura. Un conterráneo mío, Umberto Eco, un gran filósofo, dice que quien no lee tiene una sola vida. En cambio, la persona que lee tiene muchísimas vidas, porque si lee de un millonario, es un millonario. Si lee de un pordiosero, es un pordiosero. Entonces, leer es tener alas y volar, tener mucha imaginación, fantasía, inteligencia, memoria. La lectura desarrolla todo esto. Y este año el lema de la Filsic es leer es volar. Entonces, queremos volar cada vez más alto y lograr metas muy ambiciosas, hay que decirlo, somos ambiciosos. Claro. Hace un par de días atrás en Santiago se realizó la Feria Internacional del Libro y se hablaba tema de los porcentajes de los jóvenes que leen, y la mayoría lee por obligación, como tú mencionabas. La idea es que no sea imperativo. ¿Hay alguna fórmula quizás para que los jóvenes puedan dejar esa costumbre de leer por obligación? Nosotros estamos trabajando en eso, justamente juntándonos con profesionales del área de pedagogía, con escritores. Tenemos un proyecto que involucra desde el pediatra, porque es importante que las madres, antes de que tengan su hijo, sepan la importancia de la lectura. Entonces vamos a involucrar también los pediatras que incentiven a la lectura a las madres cuando estén esperando bebé, y a los bebés que van a la consulta, por ejemplo, en vez de estar pintando, o estar molestando a la madre porque se aburren, claro, o dándoles dulce que le hacen mal a los dientes. Entonces ahí nosotros estamos tratando de poder incentivar una actividad con personas que lean cuentos durante la espera para la consulta. Entonces vamos desde el pediatra hasta el profesional que capacitará no solamente los niños, sino a empezar por los padres, los apoderados, que es donde la lectura prácticamente
tiene el mayor desarrollo desde la familia. Porque no sirve de nada que un educador, un mediador incentiva la lectura si después, llegando a la casa, el niño se olvida de lo que es la lectura, o que los padres le digan simplemente, tienes que leer. Eso es ese foco que se prende de que cuando el niño termine el colegio ya no lea nunca más. Entonces sea un lector frustrado que lee solamente en los años de educación escolar y después se frustra porque tiene el pensamiento que la lectura es una obligación. Entonces nosotros estamos trabajando y queremos que nuestro proyecto sea de gran magnitud, o sea, que involucre también profesionales del tema, instituciones que ven el tema. Por eso yo he viajado a Santiago la semana pasada, he estado justamente en Filce, he tomado contactos con muchos autores, pedagogos y profesionales del fomento de la lectura para hacer que este proyecto sea un proyecto importante, no un granito de arena que queda como granito de arena. Ana, ¿cómo pueden evaluar el impacto que tiene este proyecto en el sentido de que las cifras de lectura que existen a nivel nacional se pudieran medir a nivel regional o local y que ustedes pudieran evaluar después de realizado la FILSIC y los proyectos que tienen contemplados, qué impacto, cómo cambian esos porcentajes con relación a los lectores en la región? Justamente eso está, la primera cosa que se ha tomado en cuenta. Nuestro proyecto empieza con una medición en 10 colegios, 10 colegios que seleccionaremos en el momento de aplicación del proyecto. Al azar. Y ahí, claro, se hará una medición antes, durante y después, para poder hablar con resultados en la mano, para decir, antes el porcentaje de lectura era, supongamos, 12%, después de las aplicaciones, después de aplicar, digamos, las estrategias de lectura, el número se ha incrementado y ha crecido y ahora tenemos el número 70%, por ejemplo. Entonces todo está fríamente calculado, como se dice, con un programa de medición anterior, durante y posterior. Claro. Y por ejemplo el tema de las familias más vulnerables, porque se critica mucho en Chile que el libro es bastante caro adquirirlo, no todos tienen la posibilidad, especialmente el original, quizás la idea por supuesto que sea siempre el original. ¿Cómo se puede combatir eso en ese sentido? Igual hay que, para ser un poco abogado del diablo, hay que ser un poco autocrítico, igual el chileno aunque tenga la posibilidad, prefiere quizás priorizar en otro tipo de cosas, teniendo la posibilidad de comprar su libro. Entonces en ese caso, ¿cómo se puede regularizar eso? En ese caso, por ejemplo, bueno, primero haremos una capacitación a los padres, porque incentivar a la lectura no quiere decir tener libros al alcance. Puede ser una biblioteca al alcance. Pueden ser unos libros, pueden ser los mismos libros de texto que el Estado brinda a los estudiantes. Y también estamos viendo hacer alianzas estratégicas con editoriales, por ejemplo, o con fundaciones que favorezcan la implementación de una pequeña biblioteca, una pequeña biblioteca en la escuela y también una pequeña biblioteca en la casa con homenajeando libros a las familias más vulnerables, justamente para incentivar, para darle los medios para que los niños puedan leer. Entonces es un programa que tiene varios tentáculos, es como, imagínense un pulpo con varios tentáculos y donde se tocan los puntos estratégicos del fomento a la lectura. Aparte del acceso a la lectura en el sentido de lo caro que lo mencionaba Carolina, y los padres que a veces no son lectores o no incentivan a los chicos, ¿han detectado otros factores que tengan que ver con que se lea poco? Se lee poco, bueno, como les he dicho, porque lamentablemente las familias no incentivan y eso no pasa solamente en los sectores vulnerables, esto lamentablemente pasa en casi todo Chile. Son muy pocas las familias que estimulan el placer a la lectura o son muy pocos los padres que leen como de costumbre, como de hábito. Entonces lo que queremos hacer nosotros es estimular sobre todo a partir de los padres. En las zonas vulnerables, por ejemplo, estamos pensando hacer intervenciones de personas, o sea, de profesionales, pero que incentiven, por ejemplo,
con charlas, con un lenguaje muy amigable para que los padres, porque no se le puede, por ejemplo, hacer una charla científica, no se puede hablar de neurociencia con todas las personas. Entonces, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a los niveles sociales, de acuerdo a las necesidades que tenga, por ejemplo, una familia, un colegio. Entonces, ahí estamos tratando de hacer intervenciones calibradas. Por ejemplo, intervenir sobre los padres con charlas con lenguaje amigable, como dije, por ejemplo, hacer intervenir los que son los mismos autores infantiles que los niños leen en la escuela, porque el plan lector prevé esos libros. Entonces nosotros queremos que estos autores participen activamente, sea con los padres, sea con los niños, entonces para hacer un discurso, digamos, un poco más fluido y que abarque todo el sistema de lectura. Entonces estamos también estudiando varias estrategias, porque queremos que nuestro proyecto sea un proyecto completo, un círculo completo, que involucre la región, que involucre también el país, que involucre autores, editores, profesionales, niños, padres, mediadores, que sea un círculo que se cierra. Tendrá que ver igual con las generaciones, por ejemplo, la tecnología, que es una generación mucho más audiovisual, nos gusta más ver películas, aparte porque muchos libros, gracias a los libros han salido películas, pero muchos niños prefieren ver la película que leer el libro. Claro, porque no se les ha hablado o no desconocen el libro antes de la película. Ellos solamente saben que existe la película de Harry Potter, por ejemplo, pero no saben que atrás de la película hay 4 o 5 libros que son toda la saga, como la saga, por ejemplo, del Twilight, eso de los vampiros que están ahora. Entonces, se tiene que dar a conocer esto, se tiene que dar a conocer el autor se tiene que acercar a los niños, a los padres, para hacer un conjunto, que de ese conjunto se estimule el niño a la lectura, la lectura que implica memoria, inteligencia, y ahora con los libros, con la nueva época, los niños están mucho más metidos en los videojuegos que, por ejemplo, en los libros. Entonces nosotros hemos pensado también al hipertexto, o sea, hago un ejemplo, todavía eso está todo en pañales, pero hago un ejemplo. Un cuento de un autor que los niños leen en el colegio se puede elaborar en hipertexto y dejar a los niños la posibilidad de que intervengan en el hipertexto, cambiar los personajes, que el bueno se vuelva malo, que el malo se vuelva bueno, que el mismo niño tenga un rol protagónico dentro del libro. Entonces se está tratando de articular todo para estimular el interés, para que no sea solamente la Xbox, sino que la Xbox también, o sea, lo virtual, todo esto que es, digamos, lo novedoso, se refiera también o implique también la lectura de libros. Se puede leer en miles de formas. Hoy no tenemos solamente el libro físico. Tenemos el hipertexto, está el book trailer, que son prácticamente pequeñas historias, microcuentos con dibujos animados muy básicos, pero que llaman la atención de los niños. Por ejemplo, el otro día estaba investigando esta área y vi el fenómeno del embarazo, por ejemplo, cómo explicárselo a los niños. Y era tan entretenido el book trailer porque prácticamente se diseñaba y se dibujaba desde el concebimiento hasta el nacimiento del niño, con dibujos muy básicos que el niño puede entender perfectamente, hasta lo encuentra entretenido. Entonces hay el libro ilustrativo, que es, por ejemplo, el libro que viene con puras imágenes, y ese libro estimula la fantasía del niño, porque se le dice qué está haciendo, por ejemplo, la persona que está en esta fotografía, y qué está haciendo este animal, y este animal cómo se llama. Entonces el niño va solo, va elaborando historias, va incentivando lo que es su fantasía. Entonces estamos en una época que somos muy afortunados, tenemos al alcance muchísimas cosas y estamos
trataremos de que toda esta nueva tecnología llegue al alcance de todos. Como los libros online también, como el Google Books, que Claro. tiene la aplicación, ahí uno puede guardar cualquier cantidad Claro, de hay libros. otro autor, Maurice Sendak, que ha escrito un cuento que se llama ¿Dónde viven los monstruos? Se ha hecho también una película, pero este libro ha sido objeto de muchísimos concursos donde, por ejemplo, se han llamado a los niños a imaginar los monstruos que ellos temen, los monstruos que se imaginan están en el closet, debajo de la cama. Entonces, estimulando a los niños así al dibujo, después se le ha pedido que cuenten su historia de contacto con el monstruo. Y eso ha pasado en todas las áreas, vulnerables, no vulnerables, áreas acomodadas. Y eso es un incentivo un incentivo que se tiene para estimular la fantasía del niño, del lector en general, porque también a los adultos no les hace falta tener un poco más de fantasía. Hay niños que les gusta leer cómics, caricaturas, Sí. Hay otros que les gustan las lecturas de internet. ¿Qué es lo recomendable para fomentar la lectura? ¿Todo lo que sea leíble de alguna forma? el diario? Claro, todo por lo ejemplo. todo lo todo. que sea leíble, todo lo que sea No necesariamente tiene que ser cuentos de ficción. No, puede ser de todo. Y además cada quien tiene su actitud. Por ejemplo, hay personas que le gusta la novela, como a nosotros, ¿no? O los lectores. A mí, por ejemplo, me gusta el realismo mágico, que es el de Latinoamérica. Hay otro que le gusta Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción. Stephen King. Hay de todo. De todo. La gente, digamos que desarrolla sus propias pasiones conociendo. A otros les gusta leer el Facebook. Facebook. Eso Que de no sé alguna si es forma es bueno. lectura. Eso no sé si es bueno. Ya para ir cerrando, Ana, comentar ya de a poquito nos han mencionado los beneficios de la lectura. ¿Nos podría ya hacer como un resumen breve de cuáles serían los beneficios? Por ejemplo, mencionar el tema de incentivar la imaginación, también la buena ortografía. ¿Qué otro tipo de beneficios hay? Mira, la lectura produce, estimula la fantasía, la memoria y la inteligencia. Yo creo que estas tres cosas ya son suficientes para formar los seres del mañana. Entonces yo creo que esto es lo más importante. Oliver Sacks decía en un libro que se llamaba El hombre que tomó su esposa por un sombrero, decía que prácticamente la literatura son palabras y sin palabras no hay vida. Entonces la literatura es necesaria para que haya vida. Así es. Bueno, y con esa recomendación, con ese esta mensaje, nosotros citación. vamos cerrando la entrevista. Le agradecemos su tiempo que estuvo Gracias a junto usted. con nosotros, Ana Rita Apolonio, encargada del proyecto Fomento Lector y Área Educacional de FILSE. Le agradecemos y nosotros Quiero continuamos. abrir Sí. y cerrar un paréntesis. Sí. La Feria del Libro, por la cual yo trabajo en esta área de fomento a la lectura y educacional, se llevará a cabo en Antofagasta desde el 22 de abril hasta el 3 de mayo. Muchísimas sorpresas para adultos, para niños, para literatura infantil juvenil, arte, música, espectáculo. Entonces vamos abriendo ya camino para esa fecha. Ojalá que los antofagastinos, como siempre, acudan muy numerosos. Así es, no hay la duda. Le agradecemos su tiempo.